Bueno, chicos, vamos a arrancar dando como una pequeña presentación, así ya no se nos hace más tarde y podemos ir empezando con los ejercicios, ¿sí? Bueno, primero, bienvenidos, si alguna es la primera vez que se conecta. Les cuento un poquito de qué va a consistir la clase, ¿sí? Cómo es el enfoque, ¿sí? Bueno, considerando que estamos ya cercano al momento del examen, ¿sí? La idea de hoy es ir haciendo ejercicios del nivel de examen. No sé si alguno ya se estuvo conectando a alguna clase, pero bueno, ya hicimos ejercicios de todo lo que es más la primera parte, nos enfocamos mucho en tabla periódica, formación de iones, ¿sí? Estructura de Lewis ya vimos. Hoy lo que vamos a hacer es ver un poquito de los temas que nos fueron quedando un poco más colgados, ¿sí? Vamos a hacer algún ejercicio más de magnitudes atómico-moleculares, que en la clase anterior habíamos hecho solo uno. Vamos a ver algún ejercicio de química orgánica, que eso no habíamos visto nada. Vamos a seguir repasando un poco del concepto de lo que son las geometrías y el análisis de la polaridad, ¿sí? Más que nada nos vamos a enfocar hoy en lo que serían como los últimos temas, ¿sí? De lo que es primer examen, ¿sí? La idea sería, obviamente, que ustedes pregunten si tienen dudas, ¿sí? En algún momento que quizás yo termine de explicar el ejercicio y demás, pueden perder el micrófono y me preguntan, o si no, bueno, van escribiendo ahí al chat que a mí me suena, así que cuando voy teniendo un ratito los voy leyendo, ¿sí? Bueno, y por otro lado, lo que están viendo en la pantalla también, ¿sí? Es un poco una explicación, ¿sí? De un curso que también está a la venta, ¿sí? Que es un curso que grabamos anteriormente, ¿sí? Es un curso que cubre toda la materia de química, ¿sí? Que lo grabé yo, ¿bien? Y bueno, ese también está bueno porque tienen ya todos los contenidos explicados, ¿sí? Más o menos en orden cronológico, como va avanzando la materia. Y bueno, y también con la misma modalidad de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Se explican ejercicios de la guía, ejercicios de examen, así que bueno, si alguno está como un poco colgado con los temas anteriores y ve que de repente, no sé, lo que vimos hoy está como muy subido de dificultad para cómo vienen, también esa es una buena opción como para poder irse poniendo al día con los temas si es que les fue quedando algo colgado, porque tienen toda la materia así como cronológicamente, ¿sí? Unos cuantos videitos. Así que bueno, eso si después les interesa, lo pueden consultar obviamente con administración y bueno, lo van consiguiendo. ¿Bien? Bueno, vamos a dar entonces inicio a la primera parte, los primeros ejercicios. Yo les voy a ir compartiendo pantalla del primer ejercicio que vamos a ver, que es un ejercicio de magnitudes atómico-moleculares. ¿Sí? ¿Alguno me confirma si están viendo bien la pantalla? Sí, quizás se lee un poco pixeleado porque es una captura de un examen, ¿sí? Si alguno no lo llega a leer, esperen, vamos a ver si le podemos subir un poco la definición. Ahí creo que se ve un poquito mejor, ¿sí? Igual yo ahora se los voy a ir leyendo. ¿Bien? A ver ahí si me escribieron. Bueno, perfecto. Bueno, váyanle pegando una lectura y ahora lo vamos a ir trabajando, ¿sí? Es un ejercicio de seleccionar las respuestas correctas, la o las. ¿Sí? Esto es siempre importante cuando ustedes leen un ejercicio de examen, sobre todo en esos momentos que uno quizás está un poquito más nervioso, ¿sí? Siempre lean bien si quizás la pregunta apunta al singular, apunta al plural, ¿sí? O si tienen alguna afirmación que les ayude quizás a definirse, ¿sí? Este es un ejercicio que más allá de que les dice que pueden tener más de una respuesta correcta, fíjense que al final les piden que justifiquen al dorso, ¿sí? Eso podría ser quizás justificar por qué la correcta es correcta, y también por otro lado, como acá podemos tener múltiples opciones correctas, lo que ustedes tenían que hacer es también decir por qué las que no seleccionaron justamente no las seleccionaron, o sea, por qué les parece que son incorrectas. ¿Bien? Esa nada, cositas para que tengan en cuenta, siempre tómense un momento para leer la consigna, que a veces hasta es mucho mejor o más óptimo que quizás meterse tanto a ver cómo justifico, sino bien leer como la globalidad y no pifiar en eso, ¿sí? Hay que ser como bastante puntillosos con la materia. Bueno, entonces, la vamos leyendo juntos y la idea vamos a ir como charlando qué nos parece cada afirmación, ¿sí? Bueno, primero el enunciado general nos habla acerca de la glucosa, que nos está dando, fíjense acá, su fórmula molecular, y la fructosa, que también nos va a dar su fórmula molecular. Fíjense que si la vemos, ¿sí? Tienen la misma fórmula, ¿sí? Ambas están compuestas por 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, ¿sí? Lo que sí me dice, obviamente, que son sustancias diferentes. Fíjense que si no, no deberían tener diferente nombre. ¿Bien? Bueno, y lo que nos dice es que en base a sus fórmulas moleculares, lo que nosotros podemos afirmar es lo siguiente. Afirmación número A, me dice, un gramo de glucosa tiene distinto número de átomos de hidrógeno que un gramo de fructosa. Bueno, a ver, esta primera afirmación, ¿sí? Es una afirmación que es incorrecta. Bien, ¿cómo me doy cuenta yo de esto? Fíjense que, como decíamos al principio, tienen la misma fórmula molecular. Entonces, ¿no? Si pensamos a nivel de la masa, que esto incluso la podríamos calcular, supónganse que la masa sea de, no sé, 180 gramos, ¿no? Este es un número inventado, no sé si es así. La masa de un mol de glucosa, si nosotros hacemos la sumatoria de la masa de todos sus elementos en gramos, sacamos lo que se llama la masa molar, ¿sí? Que es la masa de un mol.
Si yo saco la masa molar de un mol de glucosa y saco la masa molar de un mol de fructosa, ¿qué pasa? Nos va a dar lo mismo, justamente porque se componen exactamente de la misma cantidad de todos los elementos. ¿Bien? Entonces, imagínense que, ¿qué pasa? Si yo tengo la misma masa, va a contener, obviamente, el mismo número de átomos. Si yo hablo de un mol, por ejemplo, un mol está compuesto por 6 moles de oxígeno, 12 moles de hidrógeno y 6 moles de carbono. Lo mismo pasa por la otra, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la justificación que vamos a hacer? Vamos a poner que esto es incorrecta porque al ser ambas fórmulas moleculares iguales, ambas contendrán el mismo número de cada uno de sus átomos en la misma masa. Entonces, todo es equivalente. Si hablamos de 1 gramo de cada una, va a contener el mismo número de cada uno de sus átomos. No solo de hidrógeno, de carbono y de oxígeno va a pasar lo mismo. Y de vuelta, si nosotros tomamos una masa de 50 gramos, me va a pasar exactamente igual porque fíjense que están justamente compuestas por lo mismo. ¿Bien? Bueno, afirmación número B me dice, un mol de fructosa pesa lo mismo que un mol de glucosa. ¿Sí? Esto es correcto, ¿sí? Acá sí, como justamente tenemos que hacer la justificación, podríamos hacer el cálculo, ¿sí? Agarramos una de las dos fórmulas, porque la verdad que van a ser la misma fórmula molecular, ¿sí? Y lo que hacemos es calcular la masa como yo les explicaba recién. ¿Cómo sacamos la masa de un mol, que es lo mismo que hablar de la masa molar? Vamos a ir a buscar a los 3 elementos que las componen. Supónganse que arrancamos por el carbono. Busco en la tabla su masa, y la masa del carbono van a ver que es 12, ¿sí? Si esa masa de 12 nosotros la tomamos en gramos, ¿sí? Lo que va a significar es la masa de un mol de carbono. Como acá tenemos 6, esa masa de 12 la tendríamos que multiplicar por 6. Entonces, tenemos 12 gramos por cada carbono, y como tenemos 6 moles, lo multiplicamos por 6. Esta sería la masa molar de esta fórmula química, ¿sí? Que va a ser la misma para ambas. Tenemos entonces 12 gramos por cada uno de los 6 carbonos. Tenemos 1 gramo, que es la masa del hidrógeno, multiplicada por 12, porque tenemos 12 moles. Y tenemos la masa de 16 gramos, que es del oxígeno, multiplicado por 6, porque tenemos 6 moles. ¿Sí? Entonces ahora simplemente tenemos que hacer la cuenta. Muy bien. Acuérdense que cuando hagamos ahora la cuenta, sí, que ustedes si quieren me pueden decir cuánto les da, el resultado, como es una masa molar, lo vamos a reemplazarlo, perdón, lo vamos a poner como unidad gramos sobre mol, ¿sí? Porque justamente es la masa expresada en gramos que a mí me representa cada mol de esta sustancia, tanto de fructosa como de glucosa, porque justamente la fórmula molecular es la misma. Bueno, si alguno lo hace, me lo dice, yo igual ahora lo voy a chequear con mi calculadora, y me dicen si hasta ahora hubo alguna duda de estas dos primeras que no se haya entendido. 180. Bien, se ve que me la acordaba de memoria, entonces está bien lo que les había dicho. Muy bien. Bueno, esperen que ahora yo lo voy a chequear, ¿sí? Si alguno lo dio diferente, me avisa o si algo no se entendió. Bien, 180, perfecto. Bueno, muy bien. Esta sería entonces una adecuada justificación. Muy bien, ya elegimos entonces como correcta la B. ¿Qué pasa? Como tenemos la afirmación en plural, o sea, puede haber varias correctas, tenemos que seguir avanzando, ¿sí? Bueno, chicos, nos vamos a la número C. Dice, 1 gramo de glucosa tiene la misma cantidad, moles de sustancia, que 1 gramo de fructosa. Bueno, esta otra vez, esto también está correcto, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque nuevamente, vamos a esta comparativa. Sabemos que 180 gramos de cualquiera de las dos sustancias me representan un mol. Entonces, ¿qué pasa? Va a ser lo mismo. Si 180 gramos es un mol en ambos casos, 1 gramo también va a representar el mismo número de moles en ambos casos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la cuenta también como para que quede, ¿sí? ¿Cómo podemos calcular esto? Como para comprobar. Como decíamos recién, 180 gramos de cualquiera de las dos sustancias me representan a un mol. 1 gramo, tanto de glucosa como de fructosa, me va a representar cuántos moles. Y podemos hacer la cuenta, ¿sí? Fíjense que esto va a representar 0, este número de moles. Me dicen si alguien le dio distinto. Y voy a complementar la justificación diciendo lo siguiente, ¿sí? Como ambas masas molares son iguales, ¿sí? 180 gramos representan 1 mol de ambas sustancias. Punto seguido. Por ende,
1 gramo de ambas sustancias también representarán 0,0056 mol en ambos casos. Importante siempre que abarquen a las dos. ¿Sí? Le pueden hacer una cuentita simplemente como para que sepan que ustedes saben calcular, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que un poco depende también de la interpretación. Bueno, por ahora entonces quedan seleccionadas la B y la C. ¿Mm? Bueno. Perfecto. Bueno, última afirmación número D. Dice, ambas tienen fórmula mínima CHO. Bueno, incorrecta, chicos, esta última. ¿Por qué motivo? Primero, ¿qué es la fórmula mínima? La fórmula mínima vendría a ser una simplificación, ¿sí? De lo que sería la fórmula molecular. ¿Qué pasa? En algunos casos van a ver que la fórmula molecular me coincide con la fórmula mínima, ¿sí? En otros casos no. ¿Cómo uno pensaría una fórmula mínima correcta? La tenemos que pensar en base a una simplificación de la molecular. ¿Cómo hacemos una simplificación? Medio que como lo hacemos en matemáticas, ¿sí? Para yo poder simplificar, lo que se va a simplificar no va a ser obviamente eliminar un elemento, porque eso no tiene sentido. Lo que se va a simplificar son los subíndices, estos numeritos que tenemos abajo, en caso de que se pueda. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasaría en este caso? ¿Sí? La fórmula molecular es la misma en los dos casos, así que vamos a mirar esta, porque es la misma que tenemos acá. Si nosotros quisiéramos simplificar los subíndices que tenemos abajo, el mayor número por el cual podríamos simplificar es el número 6. Entonces, ¿qué significa simplificar? Simplificar es dividir a los tres subíndices, sí o sí tienen que ser a todos, por el mayor divisor que tengan en común. En este caso, el mayor divisor sería el 6, porque fíjense que el 6 divide al 6, que es el subíndice de estos dos, y el 6 también divide al 12. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula molecular? La fórmula mínima de ambas sustancias sería carbono, hidrógeno 2, oxígeno. ¿Por qué me quedaría así? Porque fíjense que entonces simplificamos por 6 y me queda 6 dividido 6, subíndice 1, que acuérdense que el 1 muchas veces no se coloca, por eso es que yo acá abajo no les puse nada, pero si les confunde lo pueden poner, ¿sí? Por eso esto no tiene nada. Después hacemos 12, que es el subíndice de hidrógeno, dividido 6 me da 2, por eso te tiene un 2, y después con el otro 6 lo mismo, 6 dividido 6 me da 1. Por eso es que el oxígeno no tiene nada abajo, ¿sí? Entonces, la fórmula mínima de ambas sustancias es esta. Díganme si algo no se entendió, si no le cerró la justificación. Pim, pim, pim. Justifique al dorso. Mira, yo respecto de lo de justifique al dorso, si justifico una o todas, yo les diría que usen el criterio que yo usé al principio. Cuando ustedes tienen la posibilidad de que todas las opciones sean correctas, ustedes lo que tienen que decir es todo, ¿sí? Es decir, por qué la correcta es correcta y por qué las que no elegí son incorrectas, ¿se entiende? Porque se supone que yo tendría todas disponibles. Entonces tendría que justificar todo, ¿sí? Si ven que alguna no les sale, bueno, por lo menos justifiquen las que eligieron, pero idealmente yo justificaría todo, ¿sí? Bueno, perfecto. El punto de no lo terminé de entender. Bueno, y la cuenta del punto C. Bueno, vamos de apartes. Empezamos a revisar la cuenta del punto C. Bueno, a mí la cuenta del punto C me da lo mismo, ¿sí? Que me dio recién acá. Alguien más, dígame si le da diferente. Ojo de no estar confundiéndose. Acuérdense, cuando uno hace una regla de 3, lo que hacemos es multiplicar en cruz 1 por 1 y después divido por 180. Entonces, este debería ser el resultado de 1 dividido 180, ¿sí? Si alguno más le dio distinto, me dice. Y respecto de la número D, entonces, ¿cómo pensamos? Voy a algo de la explicación. ¿Cómo pensamos una fórmula mínima? Una fórmula mínima es una simplificación de la fórmula molecular. ¿Qué es simplificar? Simplificar es pensar un número que pueda dividir a todos los subíndices que tiene la fórmula molecular. Entonces, como yo veo 6, 12 y 6, el máximo número por el que yo puedo dividir a los tres subíndices es 6, como para hacerlo lo más chico que yo pueda. Piensen que una simplificación es eso, achicar los números lo más que pueda, pero obviamente con un criterio. Entonces hago 6 dividido 6, me da 1. Me queda así. Carbono, 1. 12 dividido 6, me queda 2. Hidrógeno, 2. 6 dividido 6, me queda 1. Por eso tengo un oxígeno. Entonces, fíjense que esta está incorrecta porque lo que le falta es el subíndice 2 al hidrógeno. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y bueno, y siempre para la simplificación, ahora leyendo la pregunta que me están poniendo acá en el chat, siempre se simplifican todos, todos, todos.
¿sí? Y si yo tengo un número que me simplifica 2 y no me simplifica 1, entonces no se puede simplificar, ¿sí? Sí o sí, todos para lo mismo. Eh, Muy bien, perfecto. Creo que ya estamos con todo porque el otro ya lo respondí. Bueno, los dejo un momentito más por si hay algo más que les cae la duda. Y ahora vamos a la que sigue. Bueno, les voy compartiendo el próximo, chicos. Esta clase igual va a estar subida, así que cualquier cosa después en esta parte lo pueden pausar si quieren leer algo. Bueno, este ejercicio, el de recién, había sido un ejercicio de la cátedra de inicio. Vamos para ser parejos con este ejercicio, que parece medio un tirabuzón. Pero este, si no me equivoco, creo que es de la cátedra de Hidroyagas. Igual van a ver que hay muchos temas en común, así que les va a servir como para repasar a ambos, ¿sí? Este es un ejercicio, sí, un poco podríamos pensar en la parte de magnitudes atómico-moleculares, quizás, ¿sí? Pero es un poco menos teórico, es más numérico. Bueno, peguen una leidita y ahora lo vamos a hacer todos juntos, ¿sí? Importante de vuelta acá por el tema de la lectura, ven que acá dice expresa el resultado con 2 decimales. Entonces siempre deténganse, una vez que ustedes terminan, a evaluar todo. Si me dicen cantidad de átomos, está respondiendo eso. Si me dicen con 2 decimales, estar poniéndolo con 2 decimales. Porque si no, si yo lo pongo con 1, capaz yo pensé todo el ejercicio, pero puede ser que el resultado vuelva tachado y el ejercicio como mal, ¿sí? Así que bueno, siempre leemos con atención. Bueno, lean un momentito mientras enchufo acá la compu y ahora lo arrancamos. Bueno, chicos, vamos a empezar con el ejercicio entonces. Bueno, nos dice lo siguiente. Dice, el fertilizante K7 es producido mediante un proceso en el que se agregan 70 gramos de óxido de potasio, me da la fórmula química, cada 100 kilogramos de urea, me da la fórmula química también. Bueno, muy bien. Indica la cantidad de átomos de potasio que hay en una muestra de fertilizante que contiene 50 gramos de urea. Bueno, muy bien. Expresa el resultado con 2 decimales. Bueno, primera pauta, ¿sí? Cuando ustedes tienen la pregunta que es cantidad, está enfocado a que ustedes calculen los moles, ¿sí? Entonces, lo que yo siempre les aconsejo, como toda esta parte de lo que es magnitudes se va a resolver por regla de 3, lo que yo siempre primero hago es plantear mi X, lo que me pregunta el ejercicio para después no perderme porque los datos son varios en general. Entonces, nuestra X en este caso son los moles que tenemos de potasio, ¿sí? Entonces, moles de átomos. Me dice más que nada átomos porque el potasio es un átomo, pero eso no hace falta que lo pongan si les confunde. Entonces, la pregunta son los moles de potasio, fíjense, que tengo presente en una muestra de fertilizante que tiene 50 gramos de urea. Esta es la pregunta del ejercicio. Entonces, siempre en una regla de 3 yo tengo mi X, lo que a mí me preguntan, y el dato vinculado, ¿sí? Porque yo necesito una referencia. O sea, a mí me dicen cuántos moles de potasio tengo, en cuánto, ¿no? Necesito otra referencia. Entonces, quiero saber cuántos moles de potasio hay en una muestra de 50 gramos. ¿Esto qué pauta nos da? Que siempre en una regla de 3, para que esto esté correctamente hecho, tengo que tomar para la parte de arriba, que sería como mi referencia, datos que hablen de lo mismo, siempre en columnado. Entonces, si quiero que mi X sean moles de potasio, arriba tengo que poner un dato que refiere a lo mismo y que justamente esté vinculado con un dato que refiere a lo mismo que puse abajo. Entonces, moles de potasio y gramos de urea. ¿Eso de dónde lo saco? Bueno, del enunciado. Puede ser que esté servido, puede ser que no, pero bueno, eso ya nos queda como a nosotros. Entonces, vamos a analizar el ejercicio. Lo que tenemos de dato, ¿sí? Es que 70 gramos de óxido de potasio, que tiene esta fórmula química, ¿sí? Se colocan cada 1000 kilogramos de urea que tiene esta fórmula química. Ahí vamos. Entonces, cada 1000 kilos de la urea, que es todo esto, ¿sí?
urea es esto, vamos a traerlo por las dudas, porque tenemos la referencia ahí, ¿sí? Se agregan 70 gramos de óxido de potasio. Muy bien. Entonces, la idea es que estos datos nos sirvan para poder llenar la parte de acá arriba. Vamos de a partes. A ver, respecto de la urea, fíjense que es esto, la tenemos en kilos. Nosotros ya tenemos una referencia, ¿sí? Tenemos 1000 kilos de urea y lo que quiero poner acá es justamente un gramaje de urea. Esto es también una masa. Lo único que a nosotros nos cambia es que acá la tenemos en kilos y acá la tenemos en ¿qué? En gramos. Entonces, sí podemos usar este dato, pero ¿qué es lo que vamos a transformar? Bueno, vamos a pasar de kilos a gramos para que no tener que cambiar la referencia de abajo, ¿sí? Si no, podemos poner todo en kilos. Pero bueno, como esto ya lo escribí, lo que a mí me queda mejor es pasar de kilos a gramos. Este pasaje implica una multiplicación por 1000, ¿sí? Entonces, en vez de tener acá 1000 kilos, vamos a tener, perdón, me comí un cero, me parece, 1.000.000. Bien, porque tendría 6 ceros, ¿sí? Tengo ya 3 ceros del 1000, lo multiplico por 1000, voy a estar teniendo el número que es 1.000.000. ¿Bien? Esto lo pueden igual comprobar con la calculadora, no hace falta que lo hagan mentalmente, digamos. Bueno, muy bien. Ya lo completamos entonces. Ahora lo que nos queda terminar de llenar es justamente la referencia entre en estos 1000 kilos o 1.000.000 de gramos de urea, que es lo mismo, ¿cuántos moles de potasio tengo? ¿Sí? Entonces, esto sí nos va a implicar, fíjense, una transformación de este dato. Porque lo que nosotros sabemos es que cada 1000 kilos de urea tenemos 70 gramos de un óxido de potasio. O sea, el óxido de potasio no es potasio completo. Tiene potasio y tiene también oxígeno. ¿Bien? Entonces, tenemos que intentar traducir estos 70 gramos a moles de potasio. Entonces, eso nos va a implicar una regla de 3 que la vamos a hacer al costadito, si no los mareo. La vamos a hacer acá. Vamos a intentar pasar estos 70 gramos de óxido de potasio ¿a qué cosa? A moles de potasio, porque es lo que queremos reemplazar en la otra regla. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la mejor referencia para poder llenar esto? ¿Sí? La masa molar. Fíjense lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de un mol de óxido de potasio, que tiene esta fórmula química, lo que nosotros podemos ver fácilmente es que un mol de esa sustancia completa está formada por 2 moles de potasio y 1 mol de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros acá pudiéramos llenar con la masa molar del óxido de potasio, que fíjense que sería la masa que corresponde con un mol, acá tendría sentido, como esto se corresponde con un mol, ¿sí? Poner que en ese mol nosotros tenemos 2 moles de potasio. Entonces ahí toda la comparativa tiene sentido, porque yo digo, si en la masa que me sale de la tabla, que ahora la vamos a buscar, ¿sí? Eso me representa un mol, yo sé que en ese mol tengo 2 moles. En los 70 gramos que a mí me proponen ahora calcularé cuántos moles de potasio tengo disponible. Entonces, esta masa que está acá, la vamos a sacar de la tabla periódica como hacíamos recién con la otra fórmula, ¿sí? Cuidado de no confundirse. Miro esta masa, ¿sí? La del óxido de potasio. Entonces, agarramos el potasio que tiene una masa de 39, la multiplicamos por 2 y le sumamos 16, que es la masa del oxígeno, ¿sí? 39 por 2 más 16, porque del oxígeno tengo uno solito. La masa les debería dar 94 gramos. Una vez que eso está, hacemos la regla de 3. Si en 94 gramos del óxido de potasio, que representa un mol de la sustancia, yo veo que tengo 2 moles de potasio, en 70 gramos, que es lo que me dicen que tengo ahora, ¿cuántos moles de potasio voy a tener? Y resolvemos como antes. Multiplico en cruz 70 por 2 dividido 94. Yo lo voy a escribir completo, ¿sí? Ustedes ahora me dicen si les va dando igual, porque justamente es un resultado intermedio, ¿sí? Ya después el resultado final sí yo lo expresaría con, así como les pide, obviamente, pero lo que es el intermedio, para no irnos tanto de la respuesta como correcta, ¿sí? Yo lo dejaría así como está. Si ustedes de su cátedra tienen alguna pauta diferente, igual lo pueden hacer diferente, ¿sí? Pero bueno, esto es como mi consejo, ¿sí? Yo en general lo suelo hacer así. Se los pongo así en color para que se orienten de que este es este pasaje, ¿sí? Esto es como hicimos para pasar los 70 gramos del óxido de potasio a los moles de potasio. Esperen que acá creo que se me cortó. Ahí va. Esto es lo que vamos a poner en esta regla. 1,4894. Bien. Bueno, chicas, ahí sí, esperen que lo espaciamos ahí. Una vez que ya tienen esto listo, ¿sí? Nos vamos a la regla de 3, que ya sabemos que nos lleva a la respuesta final, porque eso es lo bueno de esto, ¿sí?
como yo ya planteé mi piso de entrada, yo ya sé que mi respuesta sale de ahí. Entonces después yo por lo menos de esta forma a mí me sirve porque es como mucho más guiado el ejercicio, ¿sí? Bueno, una vez que terminamos, ponemos este número acá y hacemos la cuenta final. 50 por esto que nos dio, dividido 1.000.000. Bueno, ¿alguna me dice a ver cuánto le dio? Porque acá me está dando diferente. Acá se están explicando el peso molecular, perfecto. Muy bien. ¿Alguna me puede resolver? Que acá estoy con un tema con la calcu. Bien. 7,45 por 10 a la menos 5. ¿Alguno igual? Muy bien. Bueno, ¿y qué les parece? Está bien, los resultados que me van tirando son muy similares. Si ustedes lo tuvieran que redondear con 2 decimales, como les pide acá, ¿cómo redondearían? Solo 2 decimales. Ahí va, perfecto. Me quedo con el 7,45 pareciera, ¿no? Por lo que me van diciendo. Bueno, por ejemplo, vamos a tomar este resultado. Si su resultado hubiera sido 7,446 o 7,447, ¿cuál es el criterio que yo uso? El segundo 4, que tengo en la parte decimal, es lo último que yo me puedo quedar. Como después de ese 4 viene un número que es 5 o más, como ser un 5, un 6, un 7, ese segundo 4 lo redondeamos hacia arriba. Nos quedaría entonces así. Y acuérdense de poner moles de potasio. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Es que yo estaba haciendo el ejercicio antes de que tú empezaras a hacerlo y pues me equivoqué en una parte donde yo hice la regla de 3, pero no utilicé la masa molar completa de la fórmula. Solo utilicé la masa molar del potasio porque pues era lo que nos estaba pidiendo. Entonces no entendí muy bien por qué se utiliza toda la masa molar como tal. Y porque acá el tema es que vos tu referencia, vos lo que tenés son los 70 gramos, que son del óxido de potasio, no es solo potasio. ¿Sí? Entonces, por eso estaría mal si yo acá, por ejemplo, en mi referencia, si yo uso los 70 gramos, en mi referencia yo no pongo la masa completa, porque 70 es todo completo. Entonces, yo no puedo usar para la parte de abajo los 70, que engloba todo, y para mi referencia de arriba poner solo el potasio. ¿Me explicó? La idea sería en esta regla trabajar en una columna todo el óxido completo, porque es la referencia que me da, y después sí en mi X, que es lo que queremos, el potasio, porque eso sí es lo que me pide. Pero bueno, el ejercicio enrosca a propósito por eso, ¿sí? Hace más difícil esto porque es como que el dato te lo da más global y vos te tenés que focalizar solo en una parte. ¿Mm? Bueno, muy bien. Pim, pim, pim. Bueno, ahí veo que se están explicando, perfecto. Profe, Sí, ¿está bien poner en el resultado notación científica? sí, eso está bien, sí, sí. Lo que sí es importante es que sigan el criterio de 2 decimales, pero toda esta parte del por 10, pipipi, no cuenta los decimales, ¿sí? Lo importante es esto, los 2 decimales acá. Sí, la notación Bueno, científica, aparte piensen que es un tema que ustedes vieron, así que hay que amigarse, la notación científica no deja de hacer que el resultado sea un número correcto, ¿sí? Así que no, bueno, yo así como les para sale la rol, ponerla ahí en el parcial o no. sí, 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 se puede. Salvo que tengan un criterio diferente en alguna cátedra, pero sí, en general sí. No hay problema con eso. ¿Sí? De hecho, ¿qué pasa? Si este número ustedes lo pusieran sin notación científica, no llegarían a poner ninguna cifra, porque les va a quedar como 0,000 y no llegan a poner nada. ¿Me explico? Así que bueno, eso ténganlo en cuenta. Bueno, muy bien. Bueno, nos vamos a ir a este, bueno, vamos a ir con estos dos porque ya los están viendo los dos. Después podemos ir a alguno de orgánica si ustedes quieren, ¿sí? Este es bastante cortito. A ver si alguno tiene idea, si ya lo vio, qué le parece. No hay mucha cuenta para hacer. Es más como para razonar y reflexionar un poquito el tema. Les voy a bajar así, nos spoileamos el próximo. Bueno, me dice, indique cuál o cuáles de las siguientes sustancias se encuentran formadas por moléculas. ¿Alguno tiene idea de esto? ¿Ya vio algún ejercicio así? Sí, Bueno, ¿cuál les parece que es? Se pueden equivocar, no pasa nada. ácido perclórico. Bueno, el ácido. Bueno, está bien, perfecto. Está bien la idea, ¿sí?
En este caso, fíjense que siquiera les pide nombrar, ¿sí? Está bueno que te hayas ido también al tema del nombre, ni siquiera les pide nombrar, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser la que está formada únicamente por moléculas? Exactamente va a ser el ácido, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque ustedes recuerden que el término molécula se lo vamos a reservar exclusivamente a los compuestos que son del tipo covalentes, es decir, a los que están formados exclusivamente por no metales, ¿bien? Por ende, el primero es un compuesto metálico, no lo vamos a elegir. El segundo es un compuesto iónico, tengo mezcla de metal y no metal, es particularmente una sal binaria, ¿sí? El tercero, fíjense que es un oxosal, ¿sí? A veces las oxosales confunden un poquito porque ustedes tienen un metal, pero también tiene toda esta parte del cloro oxígeno 4, que es verdad que se unen de forma covalente, ¿sí? Eso es correcto. Pero no importa, ¿sí? Siempre que ustedes tengan un compuesto que tenga metal y no metal, eso se clasifica como iónico, ¿sí? Porque lo que macroscópicamente une a esos dos sectores, al metal y a lo que va a venir a ser el oxoanión, justamente son sus cargas opuestas. Entonces es un compuesto iónico. Por eso es que el ácido, fíjense que acá son todos no metales, hidrógeno, cloro, oxígeno, es justamente el único que se le va a llamar que es una molécula. ¿Bien? Así que esta sería. Muy bien. Bueno, este es más que nada para que tengan el concepto, porque ven que es un ejercicio bien, bien cortito, pero bueno, puede ser un puntito más, así que está para que ustedes lo tengan en cuenta. Muy bien. Continuamos. A ver cómo venimos ahí. Bueno, muy lindo este ejercicio. Es como para pensar, después de este vamos a meter el de orgánica, si ese tema no nos queda olvidado. ¿Sí? Que la vez pasada nos había quedado un poquito pendiente. Bueno, se los voy explicando. Este también es un poco teórico, pero un poquito hay que pensar. A ver qué nos dice. Bien, dice, se sabe que una molécula, acá ya sabemos que es algo covalente, ¿no? Lo acabamos de decir, con enlaces covalentes, me spoilea, formada por dos elementos A y B, en el que el átomo hace el central y dice, tiene geometría molecular angular. Indique para esta molécula, bueno, varias cosas. Bueno, muy bien. A ver, esto es algo que capaz tenemos varias opciones o no, ahora lo vamos a pensar. Pero bueno, lo importante es pensar lo siguiente. Tenemos al átomo A, que va a ser el central, y después tenemos al otro elemento, que es el elemento B. Bueno, atención a lo siguiente. Fíjense que nuestra estructura, ponele, podría ser A y B. Yo ya les empiezo a decir algo. Si yo armo una cosa así, solo un átomo de A y solo un átomo de B, acá ya estoy mal, porque ¿qué pasa? Yo no voy a lograr que alguien me quede en el centro si yo solo estoy poniendo dos elementos. Cuando yo tengo solo dos elementos, un átomo, solo un átomo de cada uno, ¿qué pasa? No hay centro. Entonces, mínimamente, para que a nosotros nos quede algo en el centro, yo tendría que poner ¿qué cosa? Por lo menos 2 de B, ¿sí? Como para que ahí el A la posicionemos en el medio. Acuérdense que cuando uno arma un compuesto covalente, siempre se tiende a poner al elemento que está menos repetido en el centro, ¿sí? Y al que se va repitiendo, lo coloco rodeando al del centro. ¿Por qué? Porque siempre evitamos que si yo tengo poner, en este caso, varios átomos de B, se unen con ellos mismos. Entonces, por eso, le meto A en el medio y lo voy rodeando de B, que es el elemento repetido. Bueno, acá estamos. Entonces yo mínimamente, porque esto puede haber más opciones que a ustedes se les ocurra, yo pondría a 2 átomos de D, ¿sí? Bueno, y lo que tenemos que lograr es que esto tenga una geometría molecular angular. No sé si ustedes recuerdan las características de la geometría molecular angular, pero la angular era, vamos a ponérselos acá, geometría angular. En la geometría angular, nosotros ¿con qué tenemos que contar? Con 2 enlaces, ¿sí? Y 1 o 2 pares de electrones libres en el átomo central, ¿sí? Bueno, esto yo les había compartido en la clase pasada, que cualquier cosa, si no, pueden ir a buscar el video, pero eso está disponible. Justamente un cuadrito en el que ustedes tenían todos los tipos de geometría. Acá vamos a hacer hincapié en esta que es la que preguntan, como para no irnos por las ramas. ¿Bien? Pero bueno, esto es lo importante. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es poder enlazar A, que va a ser el del centro, con B y con B, que supónganse que los vamos a poner a los dos costados, ¿no? Y lo importante es que, bueno, obviamente que se cumplan los criterios de algo covalente, ¿sí? Si yo estoy eligiendo poner un B y un B, es porque una vez que los enlaces se hagan como corresponden, ¿qué tiene que pasar? Todos tienen que completar la regla del octeto, ¿no? Exceptuando que alguno de los elementos fuera el hidrógeno, que se completa con 2, ¿sí? Pero si no, tengo que apuntar a que todos queden completos, porque la idea es que la unión tenga sentido. No me va a quedar ningún elemento con 10
o con menos de 8, ¿bien? Salvo excepciones, ¿bien? Y por otro lado, lo que también tengo que considerar es que a A, que va a ser el central, le tiene que quedar mínimo o un par o dos pares, porque los dos son válidos para la geometría, libres, o sea, sin compartir. Bueno, esto es medio un poco lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Vamos a pensar a ver qué puede ser. No sé. A mí se me ocurre, por ejemplo, para poner en el centro, ¿no? Que sería a un elemento del grupo 16. ¿Por qué a mí se me está ocurriendo eso? Porque si yo pongo un elemento del grupo 16 en el medio, ¿qué pasa? Ya tiene 6 electrones en su último nivel de energía. Y por ese motivo, si ya tiene 6, le están faltando 2, entonces yo aquí apunto. A que si pongo un elemento del grupo 16, supónganse que pongo el azufre, ¿no? A mí se me ocurrió ese. Yo lo enlazo de manera covalente simple con los dos elementos de los costados, ¿sí? Y ya logro que complete su octeto. ¿Bien? Y me van a quedar electrones libres, ¿sí? Porque piensen que el azufre tiene 6 electrones en total. Entonces, si yo hago, por ejemplo, no sé, un simple para un lado, un simple para el otro, yo ya logro que eso me quede completo, ¿no? Bueno, esa podría ser una opción. Ahora, tendríamos que ver, ¿sí? Con quién lo uno. A ver, ¿a alguien se le ocurre algún elemento como para unir al azufre, que le venga bien esto, hacer dos simples? Oxígeno. Bueno, el oxígeno. Bueno, vamos a probar con el oxígeno, a ver qué nos pasaría. Ponele que ponemos oxígeno y ponemos oxígeno. Bueno, perfecto. ¿Qué haríamos acá entonces? Fíjense, el enlace covalente simple con el oxígeno en realidad no me va a servir porque el oxígeno también es grupo 16. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, le hago un simple a este me va a quedar incompleto porque tiene solo 6 electrones, ¿sí? Y nos va a estar quedando con 7. Pero, ¿qué opción tenemos entonces? Podemos hacer, por ejemplo, un enlace covalente doble con este oxígeno, ¿sí? Fíjense que de esa manera el oxígeno ya me estaría quedando con 8 electrones y el azufre también. Y quizás con este de acá podemos hacer, esto que ustedes quizás lo habrán visto, no sé si en la estructura de Lewis o acá, que es lo que se llama quizás el enlace dativo. ¿Sí? Es como que el azufre le va a compartir al oxígeno, pero el oxígeno no le va a compartir al azufre porque si no se me pasa de electrones. ¿Sí? Esto es lo que les hice acá es como una desarrollada, es más que nada para que ustedes tengan idea, ¿sí? De cómo se realiza. Uy, esperen que no me está permitiendo compartir acá. A ver. Lo voy a minimizar ahí, a ver si puedo. A ver. Denme un segundito que... Ahí está. Este no. Ahí volví. Perfecto, ahora sí. Bueno, les decía, el enlace dativo, sí, que es lo que yo acá les estoy representando con esta desarrollada, que es más que nada para mostrarles los enlaces y que se entienda el ejercicio, ¿sí? También podrían hacer una estructura de Lewis si les da más seguridad. Pero la idea sería que el azufre, ¿sí? Le comparta un par de electrones al oxígeno, pero sin que el oxígeno le comparta al azufre. Fíjense que en este caso estaríamos logrando que al azufre le quede un par de electrones, se los dibujo acá arribita para que ustedes se acuerden, sin compartir. Porque de los 6 que tiene, hay 2 que les comparto a este oxígeno, 2 que se los comparto a este oxígeno y me queda un par libre. O sea que esto podría ser correspondiente de una geometría justamente del tipo angular. ¿Bien? Bueno, entonces ahora vamos a las preguntitas. ¿Sí? Me dice, indique para esta molécula el número de pares de electrones libres que hay sobre el átomo de A. ¿Sí? En este caso nos quedó un par. Bien, el átomo de A, acuérdense que si veamos esta estructura sería el azufre, ¿no? Nosotros lo que estamos armando es SO2. Eso, en la opción que nosotros elegimos a raíz de lo que ustedes me fueron contando, ¿bien? Pero esto fue lo que decidimos. Esperen que lo movemos. Ahí va. Muy bien. Y después me dice, a ver, el número de átomos de B unidos al átomo de A, que serían 2 átomos, ¿sí? Acuérdense que una cosa es el número de elementos, acá por ejemplo es una molécula que se le llama binaria porque está formada por 2 elementos, A y B, pero de B a su vez tenemos 2 átomos, ¿sí? Muy bien. Bueno, esperen que los leo ahí en el chat, a ver si esto me permite abrir, si hay alguna pregunta. Bueno, a ver, alguien me marcó creo que algo del ejercicio anterior. Bien, esperen que suba un momento el ejercicio anterior, a ver qué nos faltó. Pim, pim, pim.
¿Se están refiriendo al ejercicio 7? A ver. Esperen que los vuelvo a leer. No, respecto, si esto es del ejercicio 7, no, chicos, no faltó nada porque acuérdense que lo que te piden es cantidad, ¿sí? Cuando piden cantidad, les piden moles. Si les pidiera, como vos decís, Leo, estoy leyendo el mensaje acá de Juan, si pidiera el número de átomos, ahí sí faltaría. Como pide cantidad, lo tienen que dejar en moles, ¿sí? Así que no faltó nada en este caso. Les vuelvo al ejercicio 7, ¿hay alguna pregunta más? Tengo una Si no me pregunta con dicen acá que esto. estoy volando, pero existen, ¿eh? Era más que nada para mostrarles a ustedes. ¿Por qué un par de electrones, si elegís otro ejemplo, podrían ser dos pares? ¿O no se puede? Sí, podría quedar, porque justamente el angular es eso. Vieron que ustedes tienen como dos angulares distintas, que una queda como con un par de electrones libres sobre el central y otra como con dos pares, ¿sí? Entonces, bueno, pueden traer las dos variantes. Lo único que les cambia, que esto no sé si todavía lo siguen viendo, va a ser el tipo de ángulo que ustedes van a tener, ¿sí? Eso después lo pueden chusmear en el video de la clase anterior, vieron que yo les compartí toda la tablita. Ahí van a ver que hay dos, que las dos se llaman angular y que lo único que cambia es el ángulo, ¿sí? Porque quizás al tener otro par de electrones libres, es como que, bueno, se mueve ahí. O sea, Y respecto de lo que me decían, si se puede hacer hipotéticamente, sí, tranquilamente se podría hacer. Eso es como a ustedes les resulte más sencillo, ¿sí? en la respuesta ponemos 1 o 2, ¿o no? En esta que tienen acá, sí, Sí, yo en sí. realidad les diría que tendrían que probar como alguna estructura de Legos que a ustedes les sirva, ¿sí? Como para ver si les queda bien, en ese caso. Yo probaría con una y respondería como en base a eso. Esta parte ustedes no la van a presentar, ¿sí? Pero sí yo probaría con un ejemplo como para ver cómo les queda. ¿Mm? Bien. Bueno, esperen, vamos a chusmear. ¿Dónde me quedó el ejercicio de orgánica? Esperen que voy a traerles el ejercicio de orgánica, que yo lo tenía por acá, así podemos ver alguno, que la vez pasada me habían pedido. Esperen que lo vamos a buscar por acá. Bueno, esperen que lo vamos a insertar por acá. Así hacemos alguna mención de ese temita. Ahí vamos. ¿Apareció el ejercicio de orgánica? Confírmenme. A ver, ahí veo un pulgar. ¿Se le apareció? Sí, aparecen. Perfecta. Bueno, muy bien. Gracias por la aclaración. Bueno, me parece que ya estamos con todos. Esperen, respondo una preguntita más antes de ir con este. Cuando les dicen, sí, cuando dicen cantidad de átomos es mole. Yo como les decía antes, ¿vieron? Esas muchas veces confunde. Yo creo que es como con una intención de que sea medio a propósito y de marearlos un poquitito más. Acá les dice cantidad de átomos, ¿por qué? Cantidad porque les pide los moles. ¿Y por qué dice átomos en realidad? Porque el potasio era un átomo, ¿sí? Es un átomo. Entonces, como decirles cantidad de átomos, es lo mismo que decirle cantidad de potasio, ¿sí? Simplemente, como el potasio es un átomo, les dice átomos, ¿sí? Porque es de quien se refiere. Pero siempre que diga cantidad, ustedes van a moles. Y se van a dar cuenta que usa el número de Avogadro cuando ustedes les pida el número de átomos de potasio. Entonces, número va más vinculado con Avogadro. Ustedes ahí tienen que hacer la relación de que en un mol tienen 6,02 por 10⁻23. Y si les dicen cantidad, se quedan directamente en la parte de moles. Bueno, espero haber sido clara con eso. Es una guía un poco enroscada, si ese concepto se va a trabajar hasta el final. Es lo más difícil. Bien. Bueno, nos vamos a pensar un poquito este ejercicio, entonces, para ver un poquito de orgánica. Van a ver que la mayoría de los ejercicios rondan en base a este estilo. Ustedes vieron también cómo nombrar, por ejemplo. Pero bueno, sobre todo lo que más interesa es esto un poco del análisis, ¿sí? De los compuestos. ¿Bien? Bueno, la idea sería acá poder reconocer al compuesto que representa la mayor solubilidad en agua, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a analizar la solubilidad en agua? Bueno, una pequeña mención. El agua, para que ustedes lo reconozcan, ustedes pueden hacer su fórmula, saben su fórmula molecular, que es H2O, porque es una fórmula muy conocida. Ustedes ya aprendieron a hacer la estructura de Lewis. Cuando uno hace la estructura de Lewis del agua y la analiza, su geometría, sus fuerzas intermoleculares, ustedes lo que pueden evaluar es que el agua es un componente polar, ¿sí? Entonces, ¿qué característica tiene el agua? El agua, primero, que es como un gran solvente, se le llama el solvente universal, porque puede solubilizar muchos compuestos. Ahora, ¿qué pasa? Para pensar en la solubilidad, siempre lo que nosotros tenemos que pensar es que
cuando tienen la misma característica de polaridad, van a ser más solubles en ese compuesto. Dígase, si yo tengo el agua y yo sé que el agua es un solvente del tipo polar, porque es una molécula polar, justamente los compuestos que se van a solubilizar mejor en el agua, ¿cuál van a ser? Los compuestos que sean más polares. Entonces, ¿cuál sería nuestra idea? Poder analizar qué tan polares son estos compuestos, ¿sí? Y también un poco qué tipo de fuerzas van a hacer con el agua, ¿sí? Porque piensen que yo, por ejemplo, si yo tengo un compuesto que es polar y a su vez, por ejemplo, no sé, puede hacer enlaces puente-hidrógeno, y yo también sé que el agua realiza enlaces puente-hidrógeno cuando yo analizo sus fuerzas intermoleculares, ¿qué pasa? Ese compuesto va a tener una gran solubilidad. Sobre todo si yo lo comparo con otro que, por ejemplo, es todo no polar, o que quizás es polar, pero tiene una cadena que es muy apolar, o quizás es polar, pero no puede ser puente hidrógeno. Entonces, bueno, tengo que poner todas esas cosas en la balanza. En este caso, me parece que la pelea entre los más solubles va a andar entre el C y el D. ¿Por qué motivo? El C y el D son dos compuestos que son alcoholes. Me doy cuenta por la presencia de este grupo funcional OH que se llama grupo hidroxilo. Estos dos, fíjense, que están dentro de otro grupo, ¿sí? Que lo que están viendo acá, fíjense que esto es un grupo que ustedes lo vieron como lo que son los ésteres, ¿sí? Que tengo acá el doble enlace con el oxígeno, que esto se llama carbonilo, y tengo acá el oxígeno de vuelta unido a este grupo que puede ser variante, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos dos compuestos van a resultar menos solubles que el C y el D. ¿Por qué motivo? Porque lo que yo les decía antes, el C y el D tienen esa capacidad de realizar el enlace puente-hidrógeno. ¿Ven? Porque tenemos justamente el oxígeno enganchado, el hidrógeno enganchado al oxígeno, ¿sí? Acuérdense que el criterio de las fuerzas puente-hidrógeno es tener al hidrógeno enganchado a un elemento muy electronegativo, que dentro de ellos tenemos al oxígeno, al nitrógeno y al flúor. Entonces, en estos casos, fíjense que nosotros tenemos hidrógeno, eso sí es verdad, pero que está unido al carbono. Eso no es un criterio para poder determinar que tenemos puente hidrógeno, ¿sí? Entonces, sobre todo lo que va a determinar la solubilidad de los compuestos de orgánica va a ser la parte del grupo funcional, porque toda esta parte de carbonos e hidrógenos es toda la parte de la cadena apolar. Esto no va a favorecer que se disuelva en el agua, ¿sí? Entonces, lo que a mí me va a favorecer la solubilidad en el agua va a ser la parte del grupo funcional. Entonces, cuando ponemos en la balanza de los grupos funcionales, surge esto de la diferencia en que el A y el B no hacen puente hidrógeno y el C y el D sí. Entonces ya sé que va a andar entre estos dos. Y entre estos dos, ¿cómo vamos a diferenciar? Vamos a ver quién tiene más largo su cadena polar. Fíjense, en el caso del C, tengo 4 carbonos, ¿sí? En la parte apolar y acá tengo solo 3. Entonces, ¿qué pasa? Como este tiene el mismo grupo hidroxilo y una cadena polar más corta, tengo menos cosas que dificultan su solubilidad. Entonces, el más soluble en agua va a ser el último, el número D. Ahí puse un cuadrado y quería poner un círculo. Bueno, ¿alguno no me entendió con algo de esto? Díganme ahí en el chat. Este es el concepto más importante de lo que es orgánica. Yo no es que entendí mucho, medio me mareé. ¿Te mareaste un poco? Bueno, el tema es que esto, ¿vieron? Como es el último tema, requiere que ustedes un poco tengan fresco el tema de los enlaces intermoleculares, ¿sí? Entonces, a raíz de lo general, ¿ustedes qué tienen que saber? Que el agua es un compuesto polar. Si ustedes tuvieran ejercicios, porque esto también aparece, pero bueno, no podemos ver toda la variedad, en el que uno analizara, por ejemplo, la polaridad en el hexano, que esto es algo que se nombra mucho, ¿qué pasa? El hexano, ¿sí? Es un compuesto que es apolar. Entonces, ahí puede pasar lo contrario. Si yo quiero ver qué tan soluble es algo en un compuesto que es apolar, bueno, el que mejor se va a solubilizar es aquel que sea más apolar. O sea, tenemos lo contrario. Ahora, como acá queremos ver solubilidad en agua, ¿yo a quién voy a elegir? Al más polar de todos, ¿sí? Entonces, decíamos, en líneas generales para repasar, el C y el D son los dos que pueden hacer enlaces puente hidrógeno, lo cual favorece la solubilidad porque el agua también realiza enlaces puente hidrógeno, ¿bien? ¿Cómo analizo el enlace puente hidrógeno? ¿Cómo sé que lo tiene? Porque tengo hidrógeno unido a oxígeno, que es uno de los elementos del criterio de las puentes hidrógenos. Oxígeno, flúor o nitrógeno. En estos casos hay hidrógeno, pero no está unido a esos elementos, ¿bien? Entonces, por eso ahí ve los descarto. Y entre estos dos, entonces, ¿cómo distingo? Este que tiene la parte apolar, que es la cadena de los carbonos e hidrógenos, este sector, más corta que el otro. Cuanto más larga sea la cadena de carbonos e hidrógenos, más apolar va a ser el compuesto, ¿sí?
Entonces, entre estos dos, el que mejor se va a solubilizar es este, porque tiene el mismo grupo funcional que este otro, ¿sí? Y tiene la parte apolar más corta. Bueno, con eso creo que más o menos fuimos sintetizando el ejercicio. Esperen que me voy a ir al chat. Exacto, más soluble es, espera, hago un recalcado en esto. Más soluble va a ser, pero en compuestos polares. Bien, a eso voy. Siempre ustedes primero mírense en qué lo quiero solubilizar. Si yo quiero solubilizar en un compuesto polar, bueno, entonces lo que me interesa es elegir al más polar de todos, ¿sí? Si yo lo quiero solubilizar en un compuesto que es apolar, como yo les decía recién el hexano, al revés, esto me va a favorecer que se solubilice mejor, ¿sí? Entonces, bueno, siempre es importante eso. Primero leer bien la parte del enunciado y después vamos a ir descartando. Y hagan siempre esto, ¿sí? ¿Vieron cómo hice yo? Descarté primero el A y B por algo y después entre los otros dos descarté por otro criterio, ¿sí? La cadena en general van a ser cadenas apolares, ¿sí? Porque los carbonos e hidrógenos son enlaces apolares. Bueno, ahí creo que más o menos fui respondiendo todo. Me parece que algunas cosas fueron respondiendo ustedes cuando yo me fui colgando. Bueno, muy bien. La C es más larga que el D. Bueno, última pregunta que respondo respecto a esto. En este caso lo que nosotros queremos es solubilizar en un compuesto que es polar. Entonces, a mí que me interesa que la cadena apolar, que es la de carbono e hidrógeno, sea más corta, ¿sí? Porque acuérdense que la parte apolar me dificulta que eso se disuelva en un compuesto polar, ¿sí? Ustedes siempre sepan qué van a buscar. Si quieren solubilizar en algo polar, bueno, busco justamente todos los criterios, todas las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Que a mí me favorecen la polaridad. Si yo lo quiero disolver en un compuesto polar, lo pienso al revés, ¿sí? Después lo que pueden hacer es practicarse con otros ejercicios de orgánica a ver si más o menos fueron entendiendo el criterio, ¿sí? Pero bueno, de vuelta a lo mismo. Si a alguno este ejercicio le resultó muy complejo, es porque me digo que abarca contenidos de los temas anteriores, ¿sí? Así que bueno, por eso les aconsejo, bueno, el tema de irse poniendo al día, ya sea con los videos, el curso, o con las herramientas que ustedes tengan para poder llegar al nivel de esto. No se asusten, pero bueno, nada más por eso, porque trae conceptos anteriores y quizás por eso los puede marear, ¿sí? Bueno, chicos, más o menos cubrimos todo lo que me interesaba ver. Seguramente, bueno, el fin de semana nos vamos a estar encontrando. Si ustedes rinden la semana que viene, confírmenme en el chat a ver si rinden la semana próxima. Vamos a estar haciendo... Viernes 22. ¿Cuándo rinden, perdón? Viernes 22. El viernes 22. ¿Que cuándo cae? La semana que viene. La semana que viene, viernes, martes 19. Yo rindo el lunes, este lunes. Ah, bueno, toda la semana que viene, entonces. Perfecto, probablemente si el fin de semana vamos a estar como convocando alguna clasecita más, ¿sí? Así que nada, en caso de que se convoque, si quieren también pueden charlar ahí en el grupo a ver qué tema en particular ustedes se sienten más flojos, les gustaría ver, ¿sí? Sí, yo creo que quizás podría llegar a ser para el domingo. Después igual les vamos a estar avisando ahí en el grupo, y bueno, vamos como coordinando alguna cosita que necesiten. ¿Vale? Profe, Decime. esta es la primera clase que yo entro. Las anteriores, ¿dónde las puedo ver? Las anteriores tienen que estar en YouTube también. Deberían, supongo que está en el canal así como general. No sé si yo tengo un canal particular. Habría que averiguarlo. Pero están por ahí. Ahora, si querés, pregúntalo al chat y lo vamos coordinando, pero están subidas. Yo creo que quedaron. Bueno, Está bueno porque las anteriores fuimos viendo temas anteriores. Esto justo nos quedamos como en los últimos. ¿Sí? Bueno, chicos, hacemos así. Cuando se coordine la clase, les vamos a avisar ahí al grupo. Y bueno, si hay como pedidos particulares de temas, incluso la clase pasada una chica había mandado un ejercicio ahí por chat y lo pudimos hacer. Todo lo que se pueda abarcar, bueno, intentamos abarcarlo, ¿sí? Bueno, les mando un besito, que descansen y supongo que nos veremos el fin de semana, ¿sí? Bueno, les mando un beso, muchos éxitos, si alguno no lo veo más y Gracias. bueno, la próxima semana, ¿sí? Bueno, hasta luego. Chao, chao. Nos vemos, profe. Chao, chicos, gracias. Gracias.